Muy buenos días. Permítame presentar al Presidium de esta jornada conmemorativa a 50 años del movimiento médico en México, 1964-1965. Les suplicaría si al final de la presentación del Presidium generáramos un solo aplauso, pero si alguien quiere hacer en el intermedio, adelante. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Francisco Navarro, presidente de la Academia de Cirugía Nacional de Cirugía, Mexicana de Cirugía. El doctor Armando Mancilla, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. El maestro Martínez Cortés, un enorme clínico, exdirector del Hospital General. Alejandro Treviño, nefrólogo, académico, y nuestro querido amigo, el doctor Héctor Fernández Varela, a quien durante muchos años fuimos uno de sus alumnos en el Hospital General. Compañeros, amigos todos, en particular Imanol Ortorica, agradezco que estés presente en este evento. Y, señor director, los coordinadores de la jornada conmemorativa a 50 años del Movimiento Médico en México, 1964-65, le expresan su agradecimiento por aceptar inaugurar dicho evento. Por supuesto, este fenómeno y este ejercicio académico está inscrito en las propuestas para reforzar las dinámicas institucionales en áreas y proyectos existentes que usted presentó ante la Junta de Gobierno de nuestra universidad. En particular, para reforzar nuestros vínculos institucionales nacionales y crear una agenda institucional propia sobre temas relevantes y con vocación de debate público. Una vez más, le expresamos nuestro reconocimiento y le suplicamos que proceda a la inauguración de este evento, si es tan amable. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, centro dedicado durante mucho tiempo y de manera prioritaria hasta el día de hoy a los estudios con perspectiva jurídica, a los estudios del derecho, pero cada vez más, por muchas y creo que muy buenas razones, abierto a las reflexiones y a los estudios inter y multidisciplinarios, que será uno de los aspectos que subrayaré en unos minutos. Lo primero que quiero hacer es, en contrapartida, en verdad agradecer al doctor Fernando Cano Valle y a los organizadores de este evento, los doctores Alejandro Treviño Becerra y Norberto Treviño García Manso, por la iniciativa y por traer a esta sede, a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, una jornada conmemorativa sobre el movimiento médico en México 1964, 1965, 2014, 2015. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por un lado ha sido de gran importancia y ha sido sumamente enriquecedor contar en nuestro claustro académico con la presencia más activa y participativa del doctor Fernando Cano Valle. En distintos espacios, en distintas actividades institucionales, hemos tenido oportunidad de ver a través de sus conocimientos, de su experiencia, de su área de especialidad, las múltiples vetas en las cuales el derecho tiene algo que decir sobre los temas relacionados con la medicina y lo mucho que podemos aprender nosotros
nosotros como juristas de las actividades, de las investigaciones y de los temas de relevancia en otro tipo de ámbitos de estudios. Decía el doctor Canovalle, y es cierto, que una de las propuestas centrales, principal, me atrevo a decir, de las propuestas que presenté en el plan de trabajo a la Junta de Gobierno en el proceso de designación para la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tenía que ver con algunos ejes centrales. Uno de ellos, sin duda, la plena conciencia de que el derecho es un instrumento social útil, pero que no puede ser un instrumento social que opere de manera aislada, sin hacerse cargo de su estrecha y necesaria vinculación con otras disciplinas en sentido amplio. El derecho es un instrumento útil, pero que tiene, como es normal, límites en su capacidad de incidencia social y de conducción como mecanismo para la superación de los conflictos sociales, y la única manera en la que el derecho puede en verdad cumplir las funciones para las que ha sido ideado es si interactúa, si se hace cargo de la complejidad de los problemas nacionales, de los problemas sociales. En ese sentido, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad fue, digamos, uno de los ejes centrales con los que creo que debe conducirse la investigación jurídica en el presente, en nuestro país y en general en el mundo. Una de las tendencias en esa dirección que puede verse en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido precisamente la de integrar un claustro cada vez más multidisciplinario. En nuestro instituto tenemos al día de hoy investigadoras, investigadores como el doctor Canovalle, que tienen una formación en este caso en medicina. Contamos también con investigadores con formación en demografía, en sociología, en ciencias políticas, en economía, y de esta manera cada vez más las dinámicas de reflexión y de investigación de nuestro claustro están, digámoslo así, orientadas por esta visión multidisciplinaria. La segunda beta o eje de esta propuesta tenía que ver precisamente con la orientación de las reflexiones con las que nos parece, y creo que puedo decirlo en plural, debe orientarse la investigación jurídica en el país, y nos parece que esa investigación debe de estar en verdad orientada a intentar dar respuesta, ofrecer soluciones a los grandes problemas nacionales en los que el derecho tiene algo que decir, que son muchos, es muy amplia la agenda, pero esta preocupación por una investigación útil, por una investigación responsable, por una investigación que desde la universidad pública, se comprometa con los grandes temas que deben preocuparnos a los mexicanos y a las mexicanas del día de hoy, está también presente en la agenda de la actividad que los convoca el día de hoy. Y en tercer lugar, algo que me parece fundamental, que es la vinculación institucional. Es decir, la vinculación institucional hacia adentro de nuestra propia universidad y hacia afuera de la misma, en el plano nacional e internacional, constituye también no solamente una ventana de oportunidad para enriquecer los trabajos de este instituto, sino una necesidad y una obligación para una institución que está comprometida en verdad con la agenda de los problemas nacionales. Trabajar con otras instituciones, aprender a construir iniciativas conjuntas, constituye, insisto, una necesidad y una obligación. En los últimos meses, y esto es algo que me ha resultado a mí en verdad cada vez más interesante desde el punto de vista intelectual y desafiante en mi gestión como director, han llegado a mi oficina múltiples iniciativas de actividades vinculadas con, o más bien orientadas hacia vincular el derecho en específico con la medicina o con las ciencias de la vida, si me permiten decirlo así. Hemos tenido una serie de iniciativas que ya están iniciadas, por ejemplo, para maestrías sobre temas en los cuales la bioética, por ejemplo, ha sido uno de los ejes centrales. Aquí está Marichu, no me dejará mentir, y el propio doctor Canovalle. Hemos tenido también solicitudes de presencia de investigadores, investigadoras del instituto en congresos que en principio serían exclusivamente de médicos o de personas dedicadas a la ciencia, y sin embargo que nos piden
aportar cuál es la visión jurídica de algunos de los problemas que van a analizar, que van a estudiar en esos congresos. Nos han pedido también imaginar convenios de colaboración con distintas instituciones públicas y privadas vinculadas con estudios con la salud. Y creo que eso, por un lado, nos anuncia que ahí hay una ventana de oportunidad a la cual debemos de dar respuesta, y por el otro lado también nos plantea una serie de desafíos importantes, porque nos obliga a imaginar cuáles son las líneas de investigación sobre las cuales debemos de seguir trabajando, precisamente para que esta vinculación sea una vinculación fructífera, sea una vinculación en la que ambas disciplinas o ambas áreas del conocimiento, si me lo permiten, puedan enriquecerse recíprocamente. El programa de actividades que ustedes desahogarán en esta jornada me parece que da buena cuenta de ello. Muchas gracias. Da buena cuenta de ello porque, por un lado, lo que veo que van a reconstruir es, primero, digamos, una suerte de corte de caja de lo que ha pasado en algunas áreas de la medicina en los últimos 50 años. Por el otro lado, una revisión propiamente hablando de cuál ha sido el desenvolvimiento y los efectos del movimiento médico, que es el tema central, y que era un movimiento médico, si no me equivoco, con una naturaleza, por supuesto, profesional y gremial, pero con una aspiración social y política de impacto jurídico, y en ese sentido creo que es interesante además ver su evolución y su traducción en prácticas, en instituciones, en figuras que no existían hace 50 años. Y la última parte del programa, al menos la última conferencia, por lo que veo, está netamente centrada en la problematización de la salud como derecho. Digamos, aproximación al tema de la salud que se ha trabajado mucho en el mundo de los estudios jurídicos en los últimos años, que está muy en sintonía con reformas constitucionales muy importantes que han tenido lugar en el país, en particular la reforma de derechos humanos de 2011, que tiene que ver además con una agenda central para los estudios jurídicos que ha provenido de decisiones de cortes internacionales, en concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre temas en los cuales se juegan dilemas de bioética y dilemas netamente vinculados con la medicina, y que nos obligan a los juristas, lo vuelvo a decir, a pensar sí a la salud como derecho, pero a comprender que para entender cabalmente lo que esto significa, tenemos que estar dispuestos a escuchar, a aprender de quienes son los expertos en medicina. De otra manera, la visión del derecho se vuelve una visión parcial, se vuelve una visión miope, y una visión que probablemente, si no está bien orientada, bien encauzada y en un diálogo constante con los que conocen la materia, lejos de ayudar y de contribuir, puede incluso, desviar y eventualmente retrasar procesos o decisiones relevantes. Por lo mismo, en verdad, doctor Cano Valle, doctores, a quienes les doy la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas el día de hoy. Para mí es un honor y agradezco sinceramente la invitación a inaugurar este evento, un evento que, insisto, no solo entra en sintonía con el plan de trabajo que presenté a la Junta de Gobierno, lo cual le agradezco al doctor Cano Valle porque me permite ir cumpliendo mis compromisos, sino que en realidad, como ya decía, tiene que ver con un tema en el cual los estudios jurídicos deben y tienen mucho que decir. Así que, sin más, les pediría si nos ponemos de pie para realizar formalmente la inauguración, siendo las 9:20 de la mañana de este día 27 de enero de 2015, declaro formalmente inaugurada la jornada conmemorativa a 50 años del movimiento médico en México, 1964, 1965, 2014, 2015. En verdad que tengan una excelente jornada de trabajo y, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Teníamos programado un receso de 2 minutos, pero el señor director dice que
sale rápidamente el menos de eso, entonces vamos a continuar nuestro evento una vez más, agradeciéndole una vez más. La agenda, por demás, es del señor director bastante complicada este año y los siguientes. Gracias a ustedes. Con permiso. Gracias. Muchas gracias, señor director. Por favor, son tan amables. Con base en el programa, y seguramente ustedes lo tienen y si no los podemos entregar, vamos a hacer una introducción, Alejandro Treviño y un servidor, para dar paso a las conferencias magistrales del maestro Martínez Cortés, del doctor Francisco Navarro y del doctor Fernández Varela, y posteriormente haremos un receso para un café. Y Alejandro, si me permites, voy a iniciar y luego a continuación tú. El tema del movimiento médico en México durante 1964-1965 es inherente a una figura central en la medicina mexicana, el maestro Norberto Treviño Zapata, un gran hombre. Persiguió con nobleza y convicción la reforma de la medicina mexicana. Llamó a la cordura y a la ponderación, más aún a reformar paulatinamente las condiciones en que se desarrollaba la misión profesional del médico y lograr el mayor beneficio a la colectividad. El movimiento médico, un prolongado y tormentoso proceso, despertó el espíritu de unión entre los médicos. Las condiciones previas al movimiento, más que lamentables, eran una forma de vida profesional degradante. Ante ello, grandes figuras de la medicina se hicieron presentes, ninguna como Treviño Zapata. El trato injusto se perfiló en decisiones y persecución en perjuicio de su posición médica hospitalaria, no en la vida universitaria. La Facultad de Medicina, una vez más, abrazó solidariamente a aquellos académicos que continuaron su labor docente en el claustro universitario, a pesar de haber sido rescindidos o incluso estando en prisión. A fines de noviembre de 1964, los médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, ante una solicitud legítima de mejor vida, la respuesta de las autoridades de esa institución fue dirigida a los practicantes en términos de desconocimiento como médicos de la institución, acusados de producir desajustes y desórdenes contrarios a los propósitos del ISSSTE. Se enfatizó que solo eran ambiciones personales, ilegítimas y censurables. Ahí nació la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, la AMRI. No hubo debida atención a su petición, y así siguieron largos meses del año 1965. Se amplió la participación nacional. Gradualmente, el Hospital General convocó mediante la Sociedad Médica y publicó un manifiesto histórico a fin de dar a conocer a la opinión pública la verdadera e injusta situación de la medicina mexicana. El 11 de enero, la AMRI manifestó que no obstante que las peticiones fueron hechas por las vías legales, la respuesta fue totalmente negativa en el aspecto económico y más aún en el campo laboral, por lo que se obligó a un paro total de actividades médicas. Se llevó a cabo atención médica 24 horas al día por médicos adscritos y el abnegado, entre comillas, y estudioso practicante se le negaron sus derechos por no ser un auténtico trabajador del gobierno. Una de las más graves reacciones de las autoridades en ese momento se llevó a cabo el 15 de enero de 1965. Fue rescindido como director del Hospital de Huipulco don Ismael Cosío Villegas. El cuerpo médico de Huipulco en pleno
renunció. Hoy, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, lleva el nombre de Ismael Cosío Villegas, quien fue sentenciado al ostracismo. Así se despidió. Diga al ministro que este documento no me sorprende porque lo esperaba. Dígale también que salir de Huipulco bajo estas circunstancias constituye para mí un timbre de orgullo. Esta y muchas más acciones represivas llevaron a un curso más generalizado y vigoroso del movimiento médico. La prensa reiteradamente señalaba a Norberto Treviño, a Salazar Mayén, a Guillermo Montaño, a Castro Villagrana, a Rolf Meiners y algunas personas de franca convicción como los instigadores de la alteración del orden social. Una vez realizada la entrevista y promesa presidencial con la AMRI, se levantó el paro el 26 de enero de 65. Sí, la controversia continuó. Se cerraron las aulas y los auditorios del sistema para la AMRI, excepto el Paraninfo de la vieja Escuela de Medicina, gracias a la decisión de un gran director, el doctor Donato Alarcón, y gracias a la anuencia de un gran rector, Ignacio Chávez. Meses después, el rector Chávez fue objeto de un atentado moral y material que lo obligó a dejar la rectoría de esta universidad. Así se sucedieron los meses. El doctor Raúl Fournier, en febrero de 65, decía públicamente: los médicos se sienten menospreciados. El médico desea buen trato y aprecio. La medicina es la entrega de un ser humano a otro ser humano. Que se acabe con las torpes interpretaciones y se considera al médico como ser humano, dispuesto a hacer lo mejor que pueda, aunque sujeto a errores inevitables. Se dio la tercera entrevista presidencial con el licenciado Díaz Ordaz. Se llevó a cabo el tercer paro, el 20 de abril de 65. Continuaba la represión. Hubo una cuarta entrevista y última con el presidente Díaz Ordaz. El 23 de junio, 7 meses después del 26 de noviembre de 64, que se inició la protesta de los internos y residentes, se llegó por el camino de la ponderación y del orden demandado. Hubo nuevos horarios, nuevos tabuladores, promesas incumplidas. El cuarto y último paro, el movimiento médico logró el repudio y enemistad de poderosos enemigos. Estos eran los sindicatos. Decisiones, despedidos, represión. Sin embargo, se mantenía limpia y tranquila la conciencia de las figuras médicas a las que he mencionado, entre ellas Norberto Treviño Zapata. Llegó el 23 de octubre de 1965, el Día del Médico. Se celebró mariachis, mañanitas, extraordinarios festejos, rifas, bailes, automóviles. Díaz Ordaz dijo en ese evento: la socialización de la medicina es un fenómeno del que ninguno de nosotros tenemos ni el mérito ni la responsabilidad de su acaecer. Este fenómeno, refiriéndose a la medicina social, de carácter económico-social, no puede detenerse con un simple gesto. En paralelo al discurso del presidente, 500 médicos ese día fueron cesados y algunos amenazados y consignados penalmente. Norberto Treviño Zapata, profesor universitario de gastroenterología, fue cesado. Muchos más. Se realizó la desbandada, pero la vigorosa unidad médica se vislumbraba. ¿Qué ha pasado en estos últimos 50 años? Será motivo de análisis de esta jornada conmemorativa. Termino, aun cuando todavía pueden encontrarse, por lo menos a nivel discursivo, críticas sobre la total autonomía de la medicina, de la estructura social o de sus partes. Estas ya no son postuladas por las corrientes importantes de las ciencias sociales. Debe reconocerse que la ciencia ha venido a allanar ese camino en donde, más que la prestación de un servicio, el principio rector de la medicina es el cuidado en el sentido del beneficio. Al respecto, algunos críticos han señalado diversos errores cometidos por la corriente social de la medicina, entre los que destacan el abandono del acto clínico como elemento fundamental de la práctica médica,
la sobreideologización del proceso salud-enfermedad y el rechazo de los avances técnicos aplicados a la medicina. Aunque resulta muy evidente que tales errores condujeron a una situación estacionaria en el desarrollo científico de la corriente social de la medicina, nos parece, sin embargo, que el esfuerzo encabezado por ella ha determinado algunos hechos que resultan de la mayor significación: la ruptura de las estructuras tradicionales del pensamiento médico y las repercusiones políticas y sociales que tal ruptura conlleva, la modificación de las tendencias en la prestación de servicios de salud, caracterizados en el modelo flexneriano por su alto costo, su baja accesibilidad, su complejidad técnica y su pobre impacto en la comunidad, y el surgimiento de una conciencia cada vez más extendida acerca de las relaciones entre la salud de la población, la práctica médica, la estructura económica y la política general de las sociedades. Con todo, estamos seguros que aún es necesario continuar en la búsqueda de un concepto claro y operativo de salud-enfermedad, que se desprenda del carácter ideológico impreso por los teóricos de la corriente social, pero que considere su carácter histórico, su determinación socioeconómica, en última instancia y primordialmente los valores humanos, es decir, el respeto a los derechos humanos. Por último, sabemos que siempre habrá enfermedades, porque la disposición a la enfermedad y la enfermedad misma pertenece por modo constitutivo a la condición humana. Y tengo por seguro que estando enfermo el hombre necesitará recurrir a la asistencia del médico. Mientras haya seres humanos, habrá enfermedades y habrá médicos. Debe haber enfermeras, debe haber trabajadoras sociales, diversos técnicos que en conjunto integran el necesario equipo de salud. En fin, el gobierno en su momento no llegó a asomar más allá de la superficie y por lo tanto no le fue posible conocer, entender, comprender la masa de problemas que la amenaza de médicos mexicanos habían tenido y que señaló alertando al país sobre la gravedad de su importancia colectiva. Que esto no se repita. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Alejandro, el doctor Alejandro Treviño. Muy buen día, doctor Cano Valle. Gracias por haber motivado a organizar esta sesión, este seminario. Colegas médicos, compañeros universitarios, señoras y señores. En el último lustro se han celebrado en nuestro país varios acontecimientos celebrando aniversarios importantes. Universidad Nacional, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Academia de Cirugía, la Academia de Medicina, que cumplió el año pasado 150 años. Son un conjunto de creaciones y símbolos que enmarcan a la medicina mexicana. Ante ello no puede pasar desapercibido el 50 aniversario del movimiento médico, y por eso celebra esta jornada conmemorativa y seguirá habiendo celebraciones el resto de este año, publicaciones, libros, entrevistas, sesiones académicas. El doctor Fernando Cano Valle, compañero de generación, director de mi facultad cuando yo era profesor de posgrado en nefrología, con quien tuve nexos profesionales cuando él perteneció a la Junta de Gobierno del Hospital Juárez de México y, siendo director de la Clínica Londres, nos facilitó instalar una de las primeras unidades de modales modernas de este país. Al analizar su trayectoria de dirigente médico, podemos percibir su talento, don de gentes, pragmatismo, entusiasmo y perseverancia. Después de algunas pláticas, decidimos al menos realizar 3 eventos. El primero, el que estamos aquí presentes. El segundo es republicar a manera de volumen fascicular el libro del movimiento médico en México 1964-1965, crónica documental y reflexiones del autor Norberto Treviño Zapata. El libro en cuestión comprende 243 cuartillas, así como el material documental que consta de 203 apéndices y 13 anexos, además de los boletines del número 1 al 12 publicados por la Alianza, libro que se encuentra actualmente en prensa. Y pensamos tenerlo para ustedes en un par de semanas.
Tercero, la sesión de la Academia Nacional de Medicina del 2 de septiembre, al cual están ustedes invitados, que celebrará bajo la presidencia del doctor Enrique Graue. El libro, haciendo mención de otro libro, el libro del doctor Enrique Canas de la Peña, titulado La historia de la Academia Nacional de Medicina, el tramo de los grandes maestros, 1926-1964, publicado recientemente por la Academia Nacional de Medicina, concluye justamente el año que inició el movimiento médico, 1964. En ese libro hay antecedentes que en la década de 1930 existieron en México sindicatos médicos. En 1950, el doctor Efrén del Pozo, que fue secretario general de la UNAM, y otros ilustres presidentes de la Academia discutieron sobre la formación de una Confederación Médica Mexicana. Y en 1959 se estableció la posibilidad de hacer la Asociación Médica Nacional. Mis colegas participantes en este seminario vivieron más internamente el movimiento médico durante poco más del año que duró. Yo lo viví intensamente porque era pasante de medicina y porque mi padre, Norberto Treviño Zapata, era catalogado erróneamente por la prensa como líder del movimiento médico. Traigo para ustedes ejemplares de otro libro, titulado Norberto Treviño Zapata, Hechos, Escritos y Libros, que al final podremos obsequiar. En ese libro, que escribimos hace 10 años, se vislumbra que él fue un líder nato, creativo en todas las actividades profesionales, políticas y sociales que realizó en su fructífera vida. La lectura de su contenido me va a ahorrar elogios, tergiversaciones e incluso restablecer inútiles polémicas sobre su participación como uno de los dirigentes de la Alianza de Médicos Mexicanos. Pero quiero aprovechar esta tribuna para aclarar a 2 o 3 autores que al escribir sobre la historia, pero no documentada, señalan que se le forzó a huir del país, como así lo hicieron otros directivos al sentirse amenazados por el gobierno represor. En las páginas del libro, Movimiento Médico, su autor señala, refiriéndose a los festejos que mencionó Fernando, mientras tanto habían sido cesados más de 500 colegas en diversas dependencias y muchos amenazados de consignación penal, aprehensión y cárcel por delitos que el presidente de la República sentenció en la Cámara de Diputados a presentar su informe de gobierno. Dice, en muchos de los que fuimos cesados se originó penosa situación moral y profesional. Buen número quedaron en lamentable aislamiento y soledad gremial e institucional, sufriendo angustias económicas. Se conducieron con nosotros como si se tratara de proscritos, privándonos de elementales muestras de consideración y compañerismo, excepto la Facultad de Medicina de la UNAM, que acogió a muchos de ellos. Aclaro, Norberto Treviño Zapata permaneció en México y sí, efectivamente salió del país años más tarde, cuando el presidente Echeverría lo designó embajador en Italia. A continuación voy a leer para ustedes varios fragmentos de ese libro. En las páginas 147 a 149 se destaca: es de justicia destacar el merecido crédito que desde estos primeros días corresponde a la Sociedad Médica del Hospital General de México. En su seno se concibió y forjó el pensamiento y el propósito de imprimir carácter nacional e institucional al movimiento médico, marcando los lineamientos que se plasmaron en el manifiesto del 18 de enero de 1965, hace 50 años. Documento histórico, carta fundamental que constituyó la definición doctrinaria y postulados y objetivos del movimiento médico. Siempre insistiremos, sigue citando el mencionado libro, en nuestros postulados expresados por la Alianza de Médicos Mexicanos en nuestro manifiesto. El ejercicio de la medicina, esto se escribió hace 50 años, requiere para poder llenar las necesidades del pueblo mexicano en materia de salud de una reestructuración completa, tanto en su concepción como en sus métodos y en sus metas. Una reestructuración armónica, integral y congruente con la realidad mexicana. Además, fueron propósitos fundamentales convocar a la Unidad Médica Nacional que plantee nuestra opinión y puntos de vista como se debe afrontar los problemas médicos sociales que afectan la enseñanza, el ejercicio de la medicina y su aplicación a la colectividad, abordando los estudios y trabajos requeridos para la reestructuración de la medicina en el país.
El Estado tomará sus responsabilidades en las medidas renovadoras y de reestructuración de medicina. Esto es muy importante, haciendo partícipe a la clase médica, al abordar el estudio de los problemas por los que atraviesa la medicina mexicana y su aplicación a los habitantes del país. Años más tarde, se publicó en Gaceta Médica de México una versión extractada en el año 1966. De ella cito 2 párrafos. El 18 de febrero de 1965 es promulgado el acuerdo del presidente de la República con incremento a sueldos a los médicos residentes. Se les consideró adecuada respuesta a las demandas del hambre y al manifiesto de la alianza en la que habían planteado la realidad humana, social y económica en la que se encontraba la clase profesional de la medicina, así como la justicia en que se finca su movimiento de reivindicación. El presidente Díaz Ordaz estaba lejos de imaginar que durante largos meses, todo el año 65, iba a permanecer estrechamente ligado al problema médico, que él y sus colaboradores en su principio consideraron de poca monta y fue creciendo hasta significar un conflicto total al régimen. Ahora bien, la mayor inquietud de Fernando al organizar este seminario era la asistencia y presencia de los jóvenes, quienes desconocen el movimiento médico. Y debo decir que en aquella época, los estudiantes de medicina asistíamos respetuosos oyentes a los escenarios donde se efectuaron las angustiosas, prolongadas, prolíficas juntas, primero del hambre y después de la alianza y muchas veces conjuntas. Los jóvenes que aún no nos recibíamos, marchamos en 2 ocasiones al Zócalo, Ciudad de México, en el contingente de los miles de médicos de la Alianza de Médicos Mexicanos, la primera el 23 de mayo de 1965. Y aquí hay varios de mis compañeros presentes que estuvimos en esas marchas. Recientemente, el que fue estudiante, Alberto Lifshitz, escribió en el libro El pensamiento médico y su proyección 150 años de la colección de la Academia de Medicina, los 2 líderes más conspicuos, Norberto Treviño Zapata e Ismael Cosío Villegas, eran miembros de la Academia. Y él, al citar a su vez a Pozas Orcasitas, destaca: el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Donato G. Alarcón, académico, expresó su opinión casi siempre descalificando las formas. Me refiero al movimiento médico. Los pasantes tuvimos que esperar en las incertidumbres si el IMSS nos hacía efectivo el contrato de internado pregrado, cuyo inicio se pospuso hasta el 1 de marzo, 2 meses después del calendario que iniciaba con el año. Y aquellos que ingresamos al internado de pregrado, tuvimos que tolerar en ocasiones injustificados reclamos de adscritos que no solo no hubieran secundado el movimiento médico, sino habían estado en contra, a pesar de que se habían beneficiado con el aumento de sueldo considerable que otorgó el Sindicato del Seguro Social. Nuestra experiencia y andares de más de medio siglo en la medicina, lo cual corrobora que sí ha aumentado la expectativa de vida en nuestro país. Estas expectativas se desnutren cuando al tratar de mejorar la atención médica en México se habla solo de calidad y calidez, pero se omiten otros adjetivos como conocimientos del médico, consistencia de las instituciones, complacencia para los enfermos y sus familiares y conciencia en el sentido humano y abastecimientos. 2 conceptos nos sitúan sobre el transcurso de ese año de 1964. Cito otra vez el libro de Treviño Zapata. Como toda tarea, obra médica personal de grupo, de colectividad profesional, el movimiento médico en México fue honesto, vigoroso, de transparente independencia. Y dice: considero que difícilmente podrán volver a conjuntarse las condiciones y circunstancias que hicieron posible la posible realización del movimiento médico, la entusiasta y esperanzada creación de la Alianza de Médicos Mexicanos y el promisorio inicio y progreso de la integración de la Unidad Médica Nacional. Años más tarde, en la revista El Hospital General, número 3, 2011, editada durante la dirección del doctor Francisco Navarro, se publicó una reseña sobre la sesión de la Sociedad Médica del Hospital para celebrar el centenario del natalicio de Treviño Zapata. En ella escribí las siguientes reflexiones. Cito, me autocito. No sería de extrañarse que el doctor Soberón, cuando trabajó en la Ley General de Salud y la formulación de su proyecto sobre el Sistema Nacional de Salud, tuviera en mente los acontecimientos transcurridos en aquel entonces solo 12 años del llamado movimiento médico. Por otro lado,
Seguramente cuando en la Academia Nacional de Medicina y de Cirugía se trazó la formación del CONACEN por los doctores Víctor Espinosa de los Reyes, Norberto Treviño García Manso, Enrique Wolper, José Rojas Dosal, Flores Izquierdo, entre otros, los postulados de los manifiestos de la Alianza de Médicos Mexicanos estaban vigentes. Y además, cuando el secretario de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente, inició la creación de CONAMED, lecturas tenía sobre el libro El Movimiento Médico, Crónica Documentada y Reflexiones. Y la creación del llamado Seguro Popular por el doctor Julio Frenk y colaboradores tiene antecedentes directos en el movimiento médico de 40 años antes. Para finalizar, Pedro Ramos, en el Memoriam pronunciado y publicado tanto en Gaceta Médica y reproducido en el libro 150 años de la Academia Nacional de Medicina a través de los In Memoriam, escribió sobre Norberto Treviño. Reintegrado a esta ciudad y al Hospital General después de concluir la gobernatura de su estado natal, Tamaulipas, en 1965 suscitó el llamado problema médico. Se encontró envuelto en él como miembro del Consejo de la Alianza de Médicos Mexicanos, en el que desafortunadamente para el movimiento médico y para él ni su prudencia ni su experiencia fueron aprovechados. Para concluir esta introducción destaco 2 párrafos más del libro en cuestión. El movimiento médico no pudo salvar lo más preciado, la vigorosa unidad nacional que empezamos a vislumbrar. Y otro párrafo. Caras y extraordinarias experiencias gremiales que causaban importantes repercusiones médico-sociales y dejaron muchas consecuencias y enseñanzas. No deben olvidarse. Tengámoslos presentes, tanto los veteranos como en especial los jóvenes, para el futuro. Así fue el movimiento 1964-1965. Muchas gracias.